Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Los temas discutidos y las opiniones expresadas son para enriquecer el conocimiento y el debate sobre cuestiones legales y metodológicas y no deben interpretarse como asesoramiento legal específico para situaciones individuales. Este podcast no establece una relación abogado-cliente entre el oyente y los creadores del contenido. Al escuchar y participar en este podcast, reconoces y aceptas que el uso de la información proporcionada es bajo tu propio riesgo y responsabilidad. ¿Cómo estás? Esta entrada es teórico-práctica, pero teórico-práctica de esas que te es de utilidad incluso para poder ganar un caso. Y esto que te afirmo, no te lo digo a la ligera, porque pasa muy desapercibido y pasa desapercibido a razón de que te llenan de información sobre técnicas de litigación, interrogatorios, contrainterrogatorios, y ahí se la llevan, ¿no? Muchos cursos, mucha información, que técnicas de litigación, estrategias de litigación, pero date cuenta que todo eso es distracción, porque en el fondo el estudio de taxatividad, el concurso de normas, de delitos, controles difusos, ahí es donde deberían de estarse centrando más la atención. Si quieres, a través de estrategias de litigación, ponle como quieras, pero en ese punto. La diferencia es que lo que te voy a decir es un estudio o viene de un caso real. ¿Sí? Esto ya lo sometí a la práctica completamente, mis hipótesis, las ideas, los argumentos ya están sometidos a la práctica, ya se confrontaron con los de una sala penal del Tribunal Superior de Justicia de mi estado y hasta en un amparo indirecto. Me hubiera gustado llegar un poco más allá, pero por cuestiones de cuestión estratégica y diversa, ya no se alcanzó otra instancia, en el sentido de que pudieran revisar esta resolución, ¿va? En fin. El tema es el siguiente. Es sobre el concurso aparente de normas. Y esto es una pregunta para ti. Para determinar la existencia del concurso aparente de normas, ¿se deben estudiar todos los elementos del tipo penal o solo la conducta? Vamos a ver. Mira, hablaremos desde el punto de vista del abogado sobre un caso concreto donde se presentó apelación contra un auto de vinculación a proceso por omisión en el estudio del concurso aparente de normas entre los tipos penales de violencia familiar por omisión grave, económica, patrimonial y psicológica, agravada, abandono de familiares y abandono de personas. La clasificación realizada con base en el Código Penal del Estado de Zacatecas. ¿Ok? Ya tú puedes ubicar ahí los similares de tu estado. Mira, en la defensa realizada en segunda instancia, ahí entré como apoyo con una defensora que era y creo que todavía es la titular del caso. Allí establecimos el planteamiento del agravio mediante la problematización del caso y sosteniendo la hipótesis de que existía un concurso aparente de normas. La resolución de segunda instancia confirmó el auto de vinculación a proceso al señalar que no existía el concurso aparente de normas, por lo que sí podía existir un concurso ideal de delitos. Ante esta situación, luego se hizo el trámite del amparo indirecto. Esa resolución, de hecho, la puedes descargar en el blog. Ahí te dejo el enlace en la descripción de este episodio. A ver. De entrada, existen casos donde el hecho imputado contiene circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que dirigen la atención jurídica a la actualización de uno o más tipos penales. Es decir,
a que la clasificación jurídica contenga 2 o más tipos penales. Pero no podemos afirmar que se esté ante un concurso ideal o real de delitos, porque antes de ello está el concurso aparente de normas. En ese orden de ideas, nuestra hipótesis, así ya de cuestión teórica desde la teoría del delito, o tipo penal de hecho, la hipótesis es que en todo caso el concurso aparente de normas debe resolverse en vinculación a proceso, mientras que el concurso de delitos en juicio oral. Si lo generalizamos queda de esta manera. El concurso aparente de normas precede al concurso de delitos. Lo teórico práctico de este caso es de esta manera. Te pido que prestes atención. Mira, en la discusión teórica contemporánea, el concurso aparente de normas es la existencia simultánea de 2 normas penales diferentes, las cuales resultan incompatibles entre sí al sancionar la misma conducta socialmente desvalorada. Su estudio pertenece a la teoría de las normas penales generales y abstractas, o sea, al tipo penal y punibilidad. Por su parte, existen juristas como Rubén Quintino Cepeda, quien en su libro de Teoría del Delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la cual de hecho puedes ver una evaluación crítica en este podcast, este jurista propone un esquema de clasificación jurídica de un hecho. Entre uno de sus elementos señala la clase de concurso de delitos aplicables. Esto es desacertado porque antes del concurso de delitos está el concurso aparente de normas. Suma a esta postura el hecho de que en la vinculación a proceso no se discuten delitos, sino tipos penales. Los delitos se establecen en el procedimiento abreviado o se debaten en juicio oral. Por esas razones, las ideas de Quintino no nos fueron útiles en el caso concreto, pues no proporcionó una forma de estudio del concurso aparente de normas y ni siquiera lo contempla en su propuesta de clasificación jurídica o en su esbozo de imputación. En todo caso, mira, en la práctica, lo acertado es que uno como abogado, en la vinculación a proceso, esté al tanto de la actualización del concurso aparente de normas, porque en la operatividad específica de lo teórico, o sea, lo práctico, tanto en materia penal y penal sanitaria, la secuencia de estudio de un tipo penal conlleva que, primero, su estudio se hace en el campo de la teoría del tipo penal y punibilidad, o sea, en las normas penales generales y abstractas, porque es un aspecto conceptual, a pesar de que tiene referentes fácticos. Por eso no se hace en la teoría del delito, porque esta es ya fáctica. La idea es sencilla. El tipo penal representa conductas socialmente desvaloradas. El delito, el concepto de delito ya representa una conducta sancionada penalmente y reprochada. ¿Sí? Mira, el segundo, la cuestión de estudio, es que el análisis técnico del conflicto de normas penales parte de una delimitación exacta del tipo penal aplicable. Acuérdate del 14 constitucional que nos maneja el principio de taxatividad, el cual exige una formulación precisa y cerrada de las conductas punibles. En caso de coexistencia de tipos penales aplicables a una misma conducta, debe atenderse al concurso aparente de normas, descartando aquellas disposiciones que, pese a parecer aplicables, se ven absorbidas por normas más específicas o de mayor alcance o resolviéndose con una cuestión de jerarquía normativa. Solamente en ausencia del conflicto de normas y si concurren múltiples hechos jurídicamente relevantes con distinta afectación a bienes jurídicos, puede hablarse legítimamente de concurso de delitos. Y aquí ya puedes tomar la estructura del delito que te corresponda, que te interese. Yo puse el modelo lógico del derecho penal y le voy adicionando actualizaciones que hace el Poder Judicial Federal con sus criterios.
amparos directos en revisión, acciones de inconstitucionalidad, tesis, jurisprudencias, precedentes, etcétera, etcétera. Mira, esto que te acabo de decir lo podemos reseñar de esta manera. El análisis del conflicto de aparente de normas lo podemos hacer de esta manera. Tienes el tipo penal. Checas su taxatividad, o sea, esa exigencia de una formulación precisa de las conductas punibles, que sea claro qué conducta sanciona. Si pasa este filtro, y si existen 2 o más tipos penales, ahora sí entras al concurso aparente de normas, o sea, checas a ver si no hay una superposición, por decirlo de manera metafórica, una superposición de tipos penales aplicables a un mismo hecho. Si se resuelve el concurso aparente de normas como inexistente, ahora sí puede hablarse del concurso real o ideal de delitos. Aquí ya con base a ya sea que una pluralidad de hechos o que con una conducta se eh, contradijeron varios tipos penales, ¿no? Real o ideal. Entonces, taxatividad, analizas taxatividad. Cuando haya 2 o más tipos penales, resuelves el concurso aparente de normas. Si se resuelve como existente, imagínate, nada más te van a aplicar uno y ya no hay concurso de delitos. Si se resuelve como inexistente, entonces va a pasar al concurso de delitos que corresponda. Esto es en la cuestión teórica. En la práctica, es condición necesaria que como abogado o defensor se conozcan todos los elementos del tipo penal. Para esto puedes apoyarte en la teoría o modelo teórico que mejor te parezca, el autor que mejor te plazca. Zaffaroni, Quintino, Roxin, el que sea, ¿no? El que sea, yo qué sé. Solo que no pases por alto la conceptualización o diversos modelos teóricos de tipos penales y delitos que ha desarrollado el Poder Judicial de tu estado, tus salas penales, como el federal, tanto en amparos directos en revisión, contradicciones de tesis, precedentes, jurisprudencia, amparos indirectos, etcétera, etcétera. Porque este será el que se va a tomar en cuenta al momento de resolver la vinculación a proceso, apelaciones o hasta el concurso aparente de normas. De modo que la distinción es muy clara. El marco teórico académico nada más te va a guiar para saber qué observar, qué pensar acerca del concurso aparente de normas. Pero ya dar el paso en la práctica, ahí es donde lo vas a hacer como un puente con estos precedentes, contradicciones de tesis, amparos directos en revisión, para ver cómo se maneja concurso aparente de normas o el concepto que te interesa para aplicarlo en tu caso. Pero ya vas guiado, vas del escritorio al juzgado. En el escritorio es la cuestión académica del autor que te interesa, pero dando el paso al juzgado ya es lo que ha señalado el Poder Judicial de la Federación y así adecuas tu propia situación conceptual. Bueno, paro ahí. De esa manera, el marco teórico que tomes de referencia, adecualo a lo que ha dicho el Poder Judicial, pero adiciona una crítica o hipótesis que extienda o mejore su entendimiento. O bien hasta la excluya de alguna manera y dando buenas razones. En pocas palabras, o sea, no seas pasivo ni dogmático. Ese paso que vas a dar de lo teórico a lo práctico a través del puente de tesis, precedentes, amparos directos en revisión, etc., critícalos. No los apliques de manera dogmática. Si te conviene, de todos modos, adiciónale, si es en beneficio, extiéndelo, adiciónale una idea que lo extienda, una crítica que lo extienda, etc. Entonces no seas dogmático. En resumen, estudia para que puedas cerrarle el campo discrecional al juzgador al momento de resolver la vinculación a proceso, la apelación o amparo. Esta es la mejor estrategia de litigación. Y te soy franco, es la que utilizo. Vamos a ver. Como esto fue un caso concreto donde se entró a partir de la apelación, surgió de esta manera. El juez de control no se pronunció sobre la aparente existencia de un concurso de normas. La intuición de la defensora colaboradora era que las normas parecían incompatibles.
Ambos pusimos manos a la obra y la refinamos estableciendo la hipótesis de que existía un concurso aparente de normas. Tras el estudio y consecución de etapas de impugnación, te revelo cómo hicimos el estudio de este concurso aparente de normas y la manera de cómo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas lo realizó. Aquí yo me apoyo en una serie de tablas comparativas que no te puedo mostrar aquí porque esto es más narrativo, pero puedes ir al blog y ahí las puedes ver, descargar, para que si te son útiles las uses y las mejores. Mira, de entrada, algunos jueces de control, en la experiencia, esto somételo a tu experiencia, algunos jueces de control hablarán sobre si hay o no concurso aparente de normas. Sin embargo, la gran mayoría no lo hace, salvo que el abogado le haga el planteamiento en sus argumentos defensivos en la continuación de vinculación a proceso. En este contexto, pueden darse dos supuestos. El primero, que existe fundamentación y motivación del concurso aparente de normas dada por el juez de control para poder atacar en apelación. Y el segundo supuesto es que no existe fundamentación ni motivación sobre el concurso aparente de normas por parte del juez de control. Y esta omisión se ataca en apelación. En la experiencia en mi experiencia, pues, el asunto que te estoy exponiendo al inicio fue bajo este segundo supuesto, o sea, una omisión. En efecto, tocó hacer el estudio del concurso aparente de normas en apelación. Y esto ya te revela una cuestión importante. Cuando se hace la omisión de pronunciamiento del concurso aparente de normas por el juez de control, a ti te toca hacerlo en un agravio en apelación. Y como no tienes razones, argumentos dados por un juez de control, te toca construirlo desde cero. Y vas a tener, aunque 3 días, como de suyo ya lo traes estudiado previo a la vinculación, ya traes ventaja. Nada más es cuestión de sentarte a comparar y hacer, pues, ya un estudio más de fondo y estructurar tus argumentos comparativos y qué reglas vas a aplicar, ¿no? De especificidad, subsunción, etc. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que se presentó un estudio técnico detallado de cada tipo penal en el agravio. O sea, se mostraron todos los elementos del tipo penal y siguiendo el hecho imputado se estableció en específico la comparación entre las conductas. Te propongo este procedimiento y planteamiento del problema que tú los puedes refinar, para el estudio que realizamos en el caso concreto y tú lo puedas adecuar si se te llega a ofrecer. Mira, se empleó el método analítico comparativo y una interpretación lógico-semántica y sistemática. Según el caso, tú vas a necesitar a lo mejor una interpretación, y según el caso, en cuanto al tipo penal, hasta una interpretación teleológica o histórica, o una combinación de ambas. Ya cada tipo penal va a darte una complejidad diferente. Con nosotros, como ya había abundante estudio técnico sobre estos temas de violencia familiar, pues nada más por eso acudimos a la lógico-semántica para saber a qué se referían cada elemento del tipo, algunos temas técnicos, y la sistemática, ¿no? Para dar coherencia y orden, interrelaciones entre cada concepto que estábamos obteniendo del tipo penal y sus referentes fácticos o empíricos. Con este método analítico y esta interpretación se contempló el tipo penal general. Luego se atendió al que se especificó mediante la concreta clasificación jurídica realizada en vinculación a proceso. O sea, haces el estudio así técnico teórico general y luego ya lo especificas según lo que te hayan clasificado en vinculación a proceso. Y en este paso no tienes que confundirte con la aplicación de alguno de los criterios de resolución del concurso, sino nada más considerarlo como una acción metodológica que es analítico-comparativa en general, porque los criterios de resolución del concurso vienen después, una vez que haces este metódico estudio. Algunas preguntas con las que te puedes guiar y que en nuestro caso nos guiamos fueron estas. Tuvimos una pregunta principal con la que desarrollamos el agravio.
Se actualiza un concurso aparente de normas penales entre violencia familiar por omisión grave, económica, patrimonial y psicológica agravada, abandono de familiares y abandono de personas. Y luego caímos a preguntas específicas por el tipo de concurso. Como si te fijas, son 3 y tuvimos que confrontar cada tipo penal con su similar. ¿Sí? Tuvimos que confrontar la violencia familiar por omisión grave con el abandono de familiares, abandono de personas, etcétera, etcétera. Pero ya según la estrategia quedó de esta manera, mira. Los tipos penales de abandono de familiares y abandono de personas pueden aplicarse simultáneamente para originar algún tipo de concurso de delitos o, atendiendo algún criterio de los previstos en el artículo 58 del Código Penal de Zacatecas. No es posible tal aplicación simultánea por su manifiesta incompatibilidad. 2. Los tipos penales de abandono de familiares y abandono de familiares y violencia familiar por omisión grave, económica, patrimonial y psicológica agravada pueden aplicarse simultáneamente para originar algún tipo de concurso de delitos o, atendiendo algún criterio de los previstos en el artículo 58 del Código Penal de Zacatecas, no es posible tal aplicación simultánea por su manifiesta incompatibilidad. Así problematizamos el concurso aparente de normas entre abandono de familiares y abandono de personas, y abandono de familiares y violencia familiar. Para esto hicimos lo que fue una tabla comparativa y te la describo. Hicimos el estudio de cada tipo penal, así en su aspecto general, siguiendo la metodología que en este caso nos indicaba el modelo lógico del derecho penal, y con unas adiciones, observaciones de la doctrina del Poder Judicial Federal. De esto, ahora sí ya dimos el paso a la clasificación jurídica del caso concreto, ya siguiendo lineamientos propios de la doctrina del Poder Judicial Federal, y la tabla quedó de esta manera. En la primera columna pusimos el elemento típico, y aquí consideramos solamente el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico, el objeto material, el hecho y la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, o sea, si era consumado, tentado, continuado, etc. Luego, en 3 columnas a la derecha, ya pusimos cada tipo penal, ¿no? Violencia familiar, abandono de familiares y abandono de personas. Y fuimos viendo en cada columna del sujeto activo, por ejemplo, en la violencia familiar por omisión grave, pues se necesitaba una calidad específica, en el abandono de familiares igual, en el abandono de personas igual, y ahí surgió algo interesante, ¿no? Una cuestión de calidad de garante, pero en el sentido de que podía darse la calidad de garante por aceptar la protección de un bien jurídico, ¿sí? Y detectamos, por ejemplo, que en estos 3, no, ¿cuál ejemplo? Más bien como ha hecho, detectamos que en estos 3 no se requería pluralidad específica. En el apartado del sujeto pasivo, identificamos calidades específicas. En el de violencia familiar por omisión grave, etc., la calidad específica estaba dada por el parentesco. En el abandono de familiares también estaba dada por el parentesco, y en el abandono de personas por una cuestión de ser una persona enferma. Y no tenía pluralidad específica, lo que era, pues, ninguno de la violencia familiar no requiere pluralidad específica. Y mira, en el bien jurídico aquí varía un poco, pero detectamos que, por ejemplo, la violencia familiar por omisión grave, etcétera, etcétera, el bien jurídico era del orden de la familia, el patrimonio, el sano desarrollo psicoemocional. En el abandono de familiares era el orden de la familia y adecuado psicodesarrollo, y en el abandono de personas era la vida e integridad corporal. Y el objeto material, pues es el cuerpo, ¿no? El cuerpo de los parientes o de la persona enferma. Y ahora sí, vamos al hecho. Este ya es el punto donde se observa la conducta.
Detectamos una conducta y un resultado material en el de violencia familiar por omisión grave, económica, psicológica y patrimonial. La conducta es de inactividad con una voluntad dolosa y no pierdas de vista esto. El resultado tiene que ser un daño en la integridad psíquica, económica y patrimonial, fíjate. Y requería un nexo normativo. Y en similares condiciones el abandono de familiares. Es un delito, este de abandono de familiares era un delito de mera conducta. Y el abandono de personas también. Los tres son por inactividad, ¿sí? Solo que la diferencia está en que el abandono de familiares es no administrar los recursos para atender las necesidades, en este caso que señala el Código Familiar de Zacatecas. Y el de abandono de personas era por una inactividad y pues todos requerían nexo normativo, ¿no? Todos eran continuados. De esa manera, si te fijas, pues tienen la violencia familiar y abandono de familiares tienen la misma calidad específica y no requieren pluralidad específica. En comparación con el abandono de personas, que en el caso no era clara la calidad específica imputada. El sujeto pasivo, más bien en el abandono de personas, en el sujeto activo, a pesar de que no fue muy clara, pues se entiende, ¿no? Que tenía que protegerse el bien jurídico de todos modos. Y esto lo tomó en cuenta la sala penal, como vas a ver ahorita más adelante. En el renglón del sujeto pasivo, tanto la violencia familiar y abandono de familiares tienen la misma calidad específica y no les requieren pluralidad específica. Y en el abandono de personas varía. Ahí sí varía la calidad específica porque es una persona enferma, es un poco más general, si te fijas. Y el bien jurídico en estos dos primeros son similares y en el tercero varía. En el objeto material es lo mismo. Y algo interesante que surgió aquí es que en el abandono de familiares y abandono de personas, el hecho material es similar en cuanto que son de mera conducta, de una inactividad dolosa y requieren nexo normativo. Y en la violencia familiar por omisión grave, ahí ya varía porque esta se le adiciona un resultado material. De manera que es de una inactividad grave, una voluntad dolosa y un resultado material, que puede ser un daño económico, patrimonial y psicológico, y requiere nexo normativo. La lesión impuesta en peligro pues, son igual continuados. Con esto que te acabo de reseñar, se desplegaron una serie de argumentos para profundizar en el entendimiento de este estudio comparativo. Estos giraron en torno a hacer ver la omisión de argumentación del juez de control y si existía o no el concurso de normas y qué criterios de solución, especificidad, subsunción, etcétera, podría emplearse para solucionarlo en cada caso. ¿Qué criterio, por ejemplo, en el abandono de familiares y abandono de personas y el de abandono de familiares y violencia familiar grave? Luego de su estudio, la primera sala penal de Zacatecas resolvió el asunto. Declaró infundado el agravio. No obstante, lo característico de la resolución penal es que en Zacatecas, el Tribunal Superior de Justicia, a través de la primera sala penal, en el estudio del concurso de normas, despoja a la conducta del elemento subjetivo, porque el dolo, al igual que la culpa, es una característica común a todos los delitos contemplado en el apartado general del Código Penal de Zacatecas, de modo que no puede ser considerado como un tipo penal. Esto ya, de hecho, fíjate, esta es la tesis general que se ha construido en el Poder Judicial Federal vía amparos directos en revisión y tesis aisladas, ¿no? Por eso te decía al inicio de conocer este tipo de criterios en ese paso del escritorio al juzgado o del estudio teórico al práctico. Se aplicó aquí. ¿Y qué pasó? Pues de que esto nos conduce a una deducción en el sentido de que para la primera sala penal de Zacatecas solo debe estudiarse la conducta en tanto actividad o inactividad, dejando de lado todos los demás elementos del tipo penal. Y esa fue una inferencia
siguiendo esta explicación sobre cómo el dolo y eso no es un elemento del tipo penal, porque en la doctrina, incluso en la doctrina de reclasificación jurídica que tiene el Poder Judicial Federal, lo señalan, de hecho hacen énfasis por ahí. En fin, de ese modo, a decir de esta primera sala penal del Tribunal Superior, se estudia únicamente la conducta, es decir, la actividad o inactividad típicas para determinar la existencia o no del concurso aparente de normas. En el blog puedes ver un extracto de la sentencia, de la página 7 y 8 de la sentencia, que despliega esta argumentación que te reseñé, y te la leo. Dice: el apelante argumentó, además, que los tipos penales en estudio compartían aspectos específicos, como lo son los elementos propios del hecho típico, siendo ambos delitos de mera conducta, inactividad, así como la voluntad dolosa del sujeto activo, la forma continuada de comisión y el objeto material. En un primer momento, es indispensable señalar que los aspectos que menciona el imputado conforman las reglas generales del ilícito o teoría general del delito. Este ámbito de estudio de la materia penal se encarga de estudiar los elementos comunes que habrán de contener todas las conductas, ya sea de acción u omisión, para ser consideradas delito y ser sancionadas en consecuencia con una pena. Aquí está aplicando esa doctrina del Poder Judicial Federal. Y continúa. Tales elementos son utilizados indebidamente por el recurrente como aspectos que evidencian una similitud entre las conductas típicas en estudio, refiriendo que, al compartir características delictivas, deben ser tratados mediante un ejercicio de subsunción. Esta es la regla de solución del concurso aparente de normas que estábamos aplicando en estos casos, en estos tipos penales que ya te expliqué. Continúa diciendo: es cierto que ambos tipos penales se constituyen de una conducta omisiva y que comparten como elemento de tipo subjetivo la configuración dolosa. También puede afirmarse que ambos coinciden en una consumación continuada y que se perpetraron en contra de la víctima. Sin embargo, es un error concluir que esa concordancia, conforme a la teoría general del delito, indique la apariencia de un doble reproche penal que vulnere en su perjuicio el artículo 23 constitucional. Debe entenderse que el análisis dogmático del derecho penal positivo divide su estudio en una parte general, en la que se analizan las características comunes a todos los delitos, y en una parte especial, en donde se examinan aspectos propios de cada delito, permitiendo apreciar que existen características concretas que diferencian los tipos penales unos de otros. Luego entonces, a pesar de que el delito de abandono de personas y el delito de abandono de familiares compartan aspectos propios, estima esta primera sala penal que castigan conductas distintas que sí pueden existir de manera simultánea. Veamos. Y despliegan su argumentación, que nada más te voy a señalar el punto donde hace la comparativa. El hecho punible regulado por el delito de abandono de familiares busca sancionar la conducta de abandonar a una persona enferma teniendo la obligación de hacerlo. Mientras que el delito de abandono el delito de abandono de personas, ¿verdad? Este es el inicio. Aquí se equivocó la sala, pero sí habla de abandono de personas. Y el delito de abandono de familiares castiga el incumplimiento a la obligación de brindar alimentos a un miembro de la familia. Ahí está haciendo ya la comparativa entre el abandono de personas y abandono de familiares. El abandono de personas, conducta, abandonar a una persona enferma. Abandono de familiares, incumplimiento a la obligación de brindar alimentos. Y ya de ahí sigue una posterior argumentación, un poco más extensa. Lo que te quería mostrar era cómo se centran pues en la conducta, pero, o sea, es lo curioso, ¿no? Se centra en la pura conducta, pero hace referencia a los demás elementos del tipo penal. Y aquí está la división tajante que trabaja el Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Para resolver el concurso de normas solo toma en cuenta la conducta. Aunque hace referencia a los demás elementos del tipo penal, pues nada más los hace como contexto. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué nada más la conducta? Si varios de los demás elementos van dando similitudes,
que eso no le alcanza a dar contexto a la propia conducta, ¿no? En relación a un sujeto pasivo, un sujeto activo, al objeto material, etcétera, etcétera, al bien jurídico incluso. O sea, es un sistema, todo está interrelacionado. Y lo que hacen aquí es seccionar, aislar. Y esto puede dar lugar, ya haciendo este análisis con este tiempo, a lo mejor a una falacia de división. Ya tendría que aplicarlo en un caso diferente, porque aquí nos hizo valer esto, es apenas derivado del tiempo, a estas conclusiones que te estoy compartiendo. Pero si a ti te da el caso, considera este argumento que te propongo, ¿no? De que el delito es un sistema, o sea, todos sus elementos están interrelacionados, de manera que seccionar solamente la conducta para resolver el concurso aparente de normas puede dar lugar a una falacia de división. Y hay que argumentar el porqué. Pero aquí te dejo sembrada la idea. Si no es el caso, pues bueno, ya tienes que continuar luchando. Esta argumentación que te expresé y junto con otra se atacó en amparo indirecto vía conceptos de violación. No se hizo valer esta noción de la posible falacia de división, pero sí, entre otras cosas, pues que se nos haya tachado, ¿no? De utilizar indebidamente la teoría del delito para evidenciar similitudes entre las conductas típicas. Este amparo lo puedes descargar en el blog, no te lo voy a leer porque es bastante extenso, pero ahí está la versión pública. También puedes tener aspectos más finos como las circunstancias del hecho. En fin, en los conceptos de violación que hicimos valer se declararon inoperantes y se confirmó la resolución de segunda instancia. Ya no hubo algún otro recurso contra esta resolución del juez de distrito. Con todo este contexto, espero estarte dando información valiosa para entender la dinámica práctica del estudio del conflicto aparente de normas y cómo es en parte entendida por el Poder Judicial Federal y en parte local, al menos en mi estado. Además, algo interesante es que se demuestra nuestra hipótesis de que el concurso aparente de normas debe resolverse en vinculación a proceso, ya sea por el juez de control, la sala penal vía apelación o juez de distrito vía amparo directo. Esto revela otra cuestión práctica. En vez de irte a la apelación, ve directamente al amparo indirecto. Te pregunto, ¿consideras que en el estudio del concurso aparente de normas se deben estudiar todos los elementos del tipo penal o solo la conducta? Hasta aquí este episodio. Lo considero bastante valioso porque demuestra la relevancia de este tipo de estrategias de litigación, como le llaman tradicionalmente, que tiene dos fines: esclarecer este tipo de conflictos y cerrarle el campo discrecional al juzgador. Esa es nuestra chamba. De hecho, este tipo de cuestiones nos puede ayudar a ganar asuntos, lograr suspensiones condicionales, etcétera, etcétera. ¿Va? Lo demás lo dejo a tu creatividad. Excelente inicio de semana. Cuídate, toma agüita, haz ejercicio y échale ganas. Hasta luego.